Tenemos la temática de cálculo y etiquetado nutricional de los alimentos en los que vamos a poder observar distintos tipos de tablas disponibles a nivel nacional o internacional, en los cuales también podemos calcular daciones, ¿no? Daciones necesarias para que nuestro organismo llegue a procesarlos a lo largo de una jornada de trabajo o una jornada rutinaria, ¿no? En este caso vamos a poder observar distintas tablas, de igual forma tablas de composición de los alimentos, en qué consisten estos tipos de tablas, y en el pack de recursos vamos a estar facilitando las mismas y muchas otras más que existen a nivel regional, ¿no? En cuanto a el tip de seguridad alimentaria y nutricional, es importante resaltar que todos los estados deben conferir la parte de seguridad a su población, ¿no? Por el cual la población llegue a tener acceso, tanto físico como económico, social, a los alimentos. Es función de cada uno de nuestros estados, ¿no? Independientemente del país que nos encontremos, pero que necesiten en la cantidad y calidad adecuada para el consumo y utilización biológica, garantizando un estado de bienestar general que coadyuve al logro del desarrollo a nivel personal y de esa forma a nivel social, ¿no? De la disponibilidad de los alimentos, por ejemplo, es importante saber que estos deben estar disponibles tanto en calidad como en variedad, y es por eso que nuestros estados han generado entes que van a llegar a regular esto, ¿no? Y una parte de ellos es mediante un etiquetado nutricional, si es que yo le voy a dar o voy a querer declarar alguna propiedad específica. Alto en vitamina A, alto en vitamina D, alto en zinc, alto en algún otro micronutriente. Voy a tener que recurrir al etiquetado nutricional. Es por eso que a nivel regional, distintos países, regiones, en sí comunidades o individuos lleguen a contar con este tipo de facilidad respecto a la información. Del acceso a los alimentos, esa información nos va a nosotros dar, en este caso, el poder de decisión de poder consumir dichos alimentos o no, ¿no? Eso obviamente tomando en cuenta el tema de la salud para nuestro organismo. Es por eso que nosotros vamos a tener la posibilidad de tener acceso a distintos tipos de alimentos según nuestro medio y capacidad para poder consumirlos, comprarlos o en sí donarlos, ¿no? El consumo de los alimentos es la capacidad de la población que tiene para decidir. Ojo, aquí está muy importante, ¿no? Si yo voy a decidir alimentos altos en grasa, alimentos altos en sal, alimentos altos en vitaminas y demás, adecuadamente la forma de seleccionar, almacenar, preparar, distribuir, consumir los alimentos a nivel individual, pero no solo a nivel individual, ¿no? Mediante este poder de decisión también vamos a afectar obviamente a nuestro círculo familiar. ¿Qué es lo que le damos de comer a nuestro entorno, por ejemplo, a nuestros hijos, padres y demás, a nuestro entorno familiar y en sí al entorno comunitario, ¿no? Y cómo cambia esto, por ejemplo, la cultura de consumo a nivel nacional, ¿no? Antes Estados Unidos, hablamos de los años 1600, por ejemplo, no conocía el término sándwich, ¿no? Pero ya a partir de esto de la revolución industrial, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se ha ido adoptando lo que son platos no propios de Estados Unidos, por ejemplo, y cambió su cultura alimentaria, ¿no? Desde entonces ya se consumen mayor cantidad de sándwich, hamburguesas y demás, ¿no? Cambia también ese tipo de actitud de la población. La utilización y aprovechamiento óptimo de los alimentos, ojo, esto respecto a las kilocalorías que nos vayan a otorgar,
va a depender mucho de la condición de cada organismo para aprovechar al máximo todas las sustancias nutritivas. Si mi consumo diario, por ejemplo, requiere tener un nivel de energía de 2000 kilocalorías, lo óptimo sería que yo le vaya a proporcionar las 2000, ¿no es cierto? Pero puede que exista algún desbalance y eso es normal. Puede que yo le esté dando al organismo mucha más cantidad de energía, 2400 kilocalorías, por ejemplo. Y es ahí donde surgen algunos efectos, ¿no? Acumulación de tal vez componentes en el organismo o estados de ánimo distintos al habitual, por ejemplo, el tema del insomnio por exceso de energía cuando consumimos demasiada comida, no podemos dormir, ¿no? Queremos gastar esa cantidad de energía, aún la tenemos disponible, o viceversa, ¿no? Cuando yo requiera 2000 kilocalorías para desempeñar mis actividades a nivel diario, pero solo le proporcione 1500, obviamente no las voy a hacer de manera adecuada, ¿no? Va a haber un déficit de energía en mi organismo. El alimento, recuerden que es una especie de combustible para nuestro organismo, obviamente para realizar las actividades que necesitemos. Es así que nosotros vamos a poder elegir nuestra canasta básica de alimentos. Hay canastas, obviamente, a nivel familiar. Por ejemplo, en algunas se pueden llegar a consumir 40% de frutas. Algunas familias van a consumir apenas 10% de frutas. Otras familias van a consumir incluso 0% de frutas, ¿no? Pueden existir esos casos y cada canasta va a ser diferenciada y obviamente a la cabeza estamos nosotros para poder elegir qué es lo que vamos a llegar a consumir. ¿A qué se refiere la canasta? Es el mínimo alimentario para una familia o un hogar de referencia. Ojo, estas canastas van variando de región a región y tenemos dos aspectos importantes, ¿no? La familia, hogar de referencia que vayamos a tomar y el mínimo alimentario requerido para esa familia. Es ahí que nosotros podemos hacer valoraciones del estado nutricional en nuestras familias incluso, ¿no? Para ver cómo nos encontramos mediante dos tipos de análisis básicos, ¿no? Una, la de la anamnesis, por ejemplo, o por simple exploración física, ¿no? Ambos nos van a llegar a determinar signos, síntomas asociados tal vez al inicio de alguna enfermedad. Por ejemplo, el consumo excesivo de gaseosas, recuerden que nos puede llegar a, en este caso, dar problemas en el sistema digestivo, problemas en la sangre por exceso de azúcar y demás, ¿no? Y todo esto puede afectar a nuestro entorno. Es por eso que mediante esos dos aspectos podemos ir visualizando signos, síntomas que puedan estar vigentes en nuestro organismo. Eso también va a depender de el aporte que nos vaya a realizar el paciente, ¿no? Que nos dé, por ejemplo, su historia alimentaria que consumió los últimos 10 años, por ejemplo, tal vez alta cantidad de grasa, mucha carne, mucho carbohidrato, cero frutas, una historia que nos vaya a proporcionar el paciente. La antropometría, que vamos a estar observando en breve de qué es lo que se trata, la medida del cuerpo o del ser humano en este caso, o netamente por laboratorio vamos a poder diagnosticar si es que tenemos algún problema en el organismo. De la anamnesis, por ejemplo, estos pueden tener origen en enfermedades tanto familiares o personales. Algunos son hereditarios, lamentablemente, ¿no? Enfermedades crónicas hereditarias o muertes precoces, es decir, antes de tiempo que se pueden llegar a dar a veces, o también los factores ambientales y sociales pueden llegar a afectar esta temática, ¿no? Dependiendo la situación socio-familiar, el
la vivienda en la que yo me encuentre, la disponibilidad económica, una vez más dinero, ¿no? En algunos países las frutas son bastante costosas, ¿no? Eso hemos podido observar en un análisis de mercado que hemos realizado, a diferencia acá que en Bolivia, ¿no? Donde por $1 puedes encontrar más de 1 kilogramo de fruta de algún tipo, ¿no? De igual forma, personas encargadas del cuidado de algún dependiente, por ejemplo, niños, si yo no tengo el conocimiento suficiente y le doy al niño, imagínense, pura patatas, lo que son papas en este caso, puede llegar a afectar su salud de aquí a un tiempo, ¿no? O si le doy pura gaseosa, ¿no? Puede estar afectando su salud, la del niño. Y ya hay niños con diabetes, hay niños con problemas digestivos y demás que van llegando a afectar, en este caso, la salud. Esto puede ser detectado mediante encuestas dietéticas estandarizadas que podemos realizar a la población. Una ocasión en Bolivia es aprovechar el censo, podría ser. Y otro, una valoración de la actividad diaria, ¿no? ¿A qué se dedica esta persona, por ejemplo? ¿Realiza mucha actividad física o es una persona sedentaria que solo se enfoca a realizar actividad intelectual y cero de física? Entonces hay que llegar a realizar una valoración de esa actividad. Otra metodología, la de la exploración física, por ejemplo. Observemos acá qué es lo que se puede llegar a hacer. Mediante exploración física de nuestro cuerpo del paciente se puede llegar a detectar cambios por nutrición inadecuada, ¿no? Cambios, por ejemplo, en la piel, en las faneras, en los ojos, en la boca y les comento que incluso en el pelo, ¿no? Eso ocurre también con las mascotas, ¿no? Clarito es cuando su pelo es bien opaco, no brilla y demás, se puede llegar a notar que tiene un déficit en su nivel nutricional, ¿no? También signos clínicos o que son distintos a síndromes específicos, por ejemplo, signos potencialmente significativos o posiblemente significativos o signos no significativos. Por ejemplo, vamos a recurrir a la antropometría, ¿no? La medida del cuerpo humano, en la cual vamos a poder nosotros evaluar cantidad de grasa existente en nuestro cuerpo, por ejemplo. Vamos a poder evaluar y observar la piel y el esqueleto con fines antropométricos, ver qué cantidad de masa libre de grasa tenemos, eso mediante las medidas que vamos a observar en breve. También proteínas plasmáticas, viscerales y somáticas, ¿no? Vamos a poder observar mediante antropometría. De las medidas podemos cuantificar algunos de los compartimientos corporales más usuales y esto lo puede llegar a hacer también un padre de familia, ¿no? Poder observar al hijo como tal, como está. También detectar situaciones de malnutrición que afecten fundamentalmente aspectos energéticos, ¿no? Proteicos y de composición corporal. ¿Cuáles son las medidas más usuales? Generalmente la longitud es donde vamos a poder observar algún indicio. El peso, la altura, el perímetro del brazo. Generalmente se hace medida de el perímetro del brazo, ¿no? Los pliegues cutáneos de la piel, es decir, sí, en breve vamos a ver algunas imágenes, y el perímetro de la cintura, ¿no? Son indicadores de medidas antropométricas. Y estos nos van también a servir para tomar en cuenta otros factores, ¿no? También esos pueden tomarse en cuenta mediante el peso, la edad del individuo, su talla
y su edad es otro indicador, o su peso y talla, o también el índice de masa corporal IMC de cada persona, o el área muscular y grasa braquial, o el porcentaje de grasa corporal. De ahí que nosotros vamos a poder tener ya el criterio de calificación, ¿no? Dependiendo del resultado que vayamos a obtener. Por ejemplo, respecto al índice de masa corporal, si está por debajo de el P10, significa bajo peso, ¿no? Si está entre P10 y P85, está normal. Si está entre P85 y P95, tiene riesgo de obesidad. O si está por encima de 95, ya tiene obesidad. Y para eso existen estándares nacionales, internacionales, a los que también podemos recurrir, ¿no? Este tipo de nomogramas, por ejemplo, para personas dotado por la Organización Mundial de la Salud, específico para personas de entre 5 a 19 años, ¿no? Con percentiles adecuados bajo muestreo, donde nosotros podemos tomar en cuenta la talla, que está en centímetros, versus los años, ¿no? Y poder observar cuánto más o menos yo debería llegar a tener, en este caso, de índice. Tenemos más tablitas de estas. Aquí está otra. La del indicador de densidad de masa, en este caso por masa superficial versus los años, donde también podemos observar en qué situación nos encontramos, ¿no? Tenemos máximos, mínimos y obviamente el verde es el ideal, ¿no? Del instrumental y la técnica de medición podemos recurrir al perímetro, por ejemplo. Ahí está la medición del perímetro del brazo, donde se puede observar en centímetros qué medida llegamos a tener. 20 centímetros, tal vez 30. Hay personas con 30 centímetros de diámetro, por ejemplo. También podemos relacionar a la composición corporal, por ejemplo, respecto a índices nutricionales, tanto del cerebro, hígado, corazón, riñones y otros órganos, respecto al peso corporal, ¿no? O tomar en cuenta la masa de grasa y músculo que van a ir cambiando con la ingesta proteica, ¿no? Mientras más proteína yo consuma, voy a llegar a tener más cantidad de músculos, ¿no? Y energía. Existen técnicas antropométricas que estiman con aproximación tantos reservas de los tejidos de masa grasa como masa no grasa, ¿no? Por ejemplo, la valoración de la masa grasa requiere que nosotros tomemos en cuenta la cantidad de lípidos esenciales en forma de microorganismos, por ejemplo, en forma de sólidos no solubles o de glándulas mamarias que también van a llegar a tomarse en cuenta. Depende del sexo también, ¿no? Si es varón o si es mujer. Grasa de depósito, en este caso, el tejido subcutáneo y la grasa abdominal visceral, que debería estar de entre 33 a 50% de la grasa corporal total. Valoración indirecta a partir de pliegues cutáneos, eso es lo más sencillo que se puede hacer, por ejemplo, o perímetros de extremidades o del tronco, otra opción que podemos llegar a tomar. Pueden realizar consultas a través del chat, no se preocupen, vamos a estar atentos y en breve vamos a observar, a ver, les muestro, mientras esté funcionando la tablita, ahí está. Por ejemplo, esta es una tablita de composición de alimentos que también nos puede llegar a servir para estimar cuál va a llegar a ser mi requerimiento diario, ¿no? Si es que yo consumo
Por ejemplo, una cantidad de arroz. Aquí tiene las variedades de arroz que puede llegar a ser consumido, ¿no? En este tipo de tablitas, ¿no? Esto ya se normalizó. Ahí está, ¿no? Entonces aquí podemos ver distintos tipos de alimentos y la cantidad parámetro que podemos nosotros llegar a tener, más las calorías disponibles que nos puede llegar a otorgar este alimento, ¿no? La humedad, si es que llega a tener la misma, asimismo como la cantidad de proteína que se observa en la tablita, la cantidad de fósforo en miligramos y de potasio, un importante micronutriente para el organismo. De igual forma, la cantidad de grasa, ahí está la cantidad de grasa que también se puede llegar a observar. También la cantidad de carbohidratos, ¿no? Y hay distintos tipos de carbohidratos, el disponible y el total, por ejemplo. El disponible que nuestro organismo va a llegar a asimilar, que se diferencia del total, ¿no? Que puede llegar a contener el alimento. Fibra dietética, por ejemplo, total. Recuerden que la fibra es muy importante para poder digerir adecuadamente los alimentos. Cantidades de ceniza y de acuerdo a esta cantidad vamos a realizar muchos análisis, ¿no? Microanálisis, por ejemplo, a partir de la ceniza voy a analizar qué cantidad de calcio llego a contener, ¿no? Qué cantidad de hierro está conteniéndose en el alimento, magnesio, zinc, cobre, sodio, vitamina A, carotenos equivalentes totales se pueden llegar a analizar. Tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6 y ácido ascórbico, ¿no? Todos estos microcomponentes de distintos tipos de arroz, por ejemplo. Pasando a la parte de harinas, de igual forma, ¿no? Harina de avena, si es que la consumo, voy a llegar a tener esta cantidad de calorías. Esto es lo que nos interesa, ¿no? Esta parte de acá que ustedes están observando, las calorías para ver el requerimiento por cada 100 gramos de harina que yo vaya a consumir. Esta harina de cebada, por ejemplo, harina de maíz. Y si es que lo consumimos en forma de hojuelas, también están ahí, ¿no? Está ahí si es que las vamos a consumir en las galletas, en el pan, en pastas, en trigo. Y si es que voy a consumir carnes, de igual forma, acá está, ¿no? Para aves, por ejemplo, cuánto de energía me va a dar 100 gramitos de una carne de gallina, me va a llegar a dar 240 kilocalorías, ¿no? ¿Cuánto debería consumir yo para satisfacer mis 2000 kilocalorías diarias? Hacemos regla de 3, ¿no? Y vamos a tener que consumir casi este paso 2 kilogramos, ¿no? Hacemos regla de 3, por ejemplo, para 2000 vamos a necesitar X gramos de carne de gallina. Y simplemente hacemos la relación, ¿no? A ver, voy a calcular cuánto me va a llegar a dar eso. Son 2000 por... Tendríamos que consumir 4,8 kilogramos de carne de gallina al día, ¿no? Para cumplir los 2000. De ahí vamos a ir calculando, ¿no? Yo también puedo calcular si es que mi dieta está llegando a satisfacer la cantidad de kilocalorías, ¿no? Cuánto consumo. Y es ahí donde yo le puedo colocar acá 200 gramos, por ejemplo, de carne, 50 de carne de pato, por ejemplo, ir variando, ¿no? Lo que nos interesa es saber la cantidad de kilocalorías disponibles en estos alimentos. Ahí están distintos tipos de carne. Está la carne de cerdo, si es que tenemos partes específicas, está la chuleta de cerdo, por ejemplo, 250 kilocalorías. La costilla de cerdo, 295, tiene más calorías aún.
No se ve, nos dicen. A ver, voy a volver a compartir la pantalla. Ahí está. Si se ve, nos dicen, si se escucha. Y de esa forma vamos a ir seleccionando la cantidad o el tipo de carne que estamos consumiendo de forma diaria, ¿no? Embutidos de igual forma tienen su nivel de kilocalorías que nos van a llegar a dotar. Observen, tenemos carne de res, tenemos vísceras, tenemos pescados, ahí está atún, por ejemplo, bacalao. Tenemos también mariscos, huevos de distintos tipos de aves. Tenemos leche de distintos tipos también de formas, leche líquida o en polvo, llegan a tener distinto nivel de kilocalorías. Obviamente la de en polvo llega a contener mucho más, puesto que sabemos que la leche contiene 90% de agua, ¿no? A diferencia de una leche en polvo que la hemos extraído la cantidad de agua que llegaba a contener. Mantequilla, distintos tipos de queso, por ejemplo, y podemos observar las cantidades nutricionales de todos los alimentos. Para eso nos sirven este tipo de tablitas nutricionales, ¿no? Donde nosotros podemos ir observando qué cantidad de kilocalorías nos están llegando a dotar. Pero no solo eso, ¿no? Como hemos visto, proteínas, fósforo, grasas y demás. Ya está bien. Ahí está, ¿no? Tenemos también como parámetros de observación pliegues cutáneos, por ejemplo, que llegan a estimar el tamaño del depósito de grasa subcutánea. Es importante que lleguemos a tener cierta cantidad de pliegues cutáneos, ¿no? Puesto que la grasa también es necesaria en nuestro organismo. Mediante estos pliegues vamos a poder observar el grosor del tejido subcutáneo que va a reflejar una proporción constante del total de la grasa corporal. Las zonas donde se exploran los pliegues pueden ser solas o en combinación y se presenta el grosor medio de todo el tejido adiposo cutáneo con grasa. ¿Qué instrumento vamos a utilizar para evaluar este pliegue? Vamos a utilizar un calibrador. Podemos tomar pliegues en distintas partes. 4 son importantes. El tricipital, por ejemplo, el bicipital, la subescapular y el suprailíaco, ¿no? Y vamos a recurrir a tablas percentiladas, tablas promedios ya de pliegues cutáneos en nuestra región de origen. Ahí está, por ejemplo, el tipo de instrumento que vamos a utilizar. El lipocalibre es ese instrumento. Es relativamente muy sencillo de utilizar. Tiene una precisión de 0,2 milímetros. Muy preciso. ¿Qué vamos a hacer? Tomar un trozo de piel y observar mediante la medida, ¿no? Qué cantidad de grasa llegamos a contener en la misma. Para eso no se toma en cuenta el hueso, tampoco se toma en cuenta el músculo, ¿no? Solo se toma en cuenta la piel. Por ejemplo, aquí está, nosotros mediante una inspección se realiza una localización previa. Aquí está, esa es una localización. También de la parte de atrás, por ejemplo, se hace la sujeción mediante la mano y directamente yo coloco al instrumento, ¿no? Para poder medir qué cantidad de materia acumulada en forma de grasa está presente en esa región. Es importante observar los lugares a localizar. Aquí está, por ejemplo, para el bicipital, la región característica, de igual forma del brazo, ¿no? Llegamos a tomar de la misma forma la piel y realizamos la medida. Para la parte tricipital, aquí está, la parte posterior al brazo, tomamos una parte de la piel y llegamos a tomar la medida, ¿no? Sencilla
este tipo de estimación de cantidad de grasa por si quieren medir el pliegue cutáneo subescapular de igual forma, ¿no? Se encuentra por debajo del omóplato, observen. Llegamos a tomar de igual forma, cuidadosamente con las manos, una cantidad de piel y podemos observar cuál es el espesor en grasa de la misma, ¿no? Hay personas obviamente que van a llegar a tener más, eso es normal, y otras van a llegar a tener mucho menos, y de acuerdo a eso se va a destinar si es que estamos en un nivel nutricional adecuado o no. De igual forma, ¿no? Aquí está para la zona abdominal, podemos tomar un pedazo de piel y hacer la medida correspondiente con el instrumento. Así de sencillo, ¿no? No es complicado. Para la circunferencia braquial, de igual forma, el CB se toma ese parámetro, simplemente tomando el brazo y haciendo la medida del diámetro. Aquí está el subescapular una vez más, PS, subescapular. Y también podemos nosotros calcular de manera definida el peso ideal, ¿no? Sí pueden volver a salir y retornar a la sesión. Esta volví a compartir. O puede que se desconfigure su zoom, ¿no? Eso pasa a veces. ¿A qué equivale este peso ideal? En este caso nos va a dar una referencia al nivel de esperanza de vida máxima a una persona tomando en cuenta sus medidas, ¿no? Por ejemplo, existe la medida mediante la ecuación Metropolitan Life, por ejemplo, en la que se toma en cuenta la altura en centímetros, ¿no? Y se introduce a la ecuación y directamente vamos a llegar a tener el peso ideal. Otra ecuación, si no es la de Lorentz, también podemos tomar en cuenta esa ecuación. La talla en centímetros, les restamos 100 y vamos a hacer estas operaciones adicionales, ¿no? La talla en centímetros menos 150 dividido entre 4, más la edad en años menos 20 dividido entre 20. Un ejemplo, no vayan a reemplazar una persona de 2 metros, por ejemplo. Entonces, la talla en centímetros sería 200 y esta persona tiene 50 años. ¿Cuál sería su peso ideal? Es la consulta. Vayan a realizar las operaciones. A ver, ya, yo les voy a realizar igual la operación. Ahí está, 200 menos 100, menos todo esto, ¿no? Y eso es dos fracciones. Es 200 dividido entre 4. 200, pero menos 150, ¿no? Y eso le voy a sumar otra división de 50 menos 20 dividido entre 20. ¿Qué resultado les dio? El peso ideal para esta persona de 2 metros, realizando los cálculos, a mí me da 86 kilogramos. Debería estar pesando, tomando en cuenta el parámetro edad de 50 años. Ojo, ¿no? Entonces, de esa forma se va estimando lo que es el peso ideal de una persona. También se tiene otra ecuación más sencilla, ¿no? La de Broca, por ejemplo, que es la talla menos 100. Por ejemplo, una persona de 180 centímetros menos 100 y debería llegar a tener un peso ideal, solo tomando en cuenta ese parámetro de 80 kilogramos, ¿no? La de Lorentz obviamente es una de las más usadas y más certeras, ¿no? Se toma en cuenta la edad, obviamente, porque va variando el peso respecto a los años. De la valoración de la nutrición en el laboratorio se puede llegar a complementar con datos clínicos y antropométricos, ¿no? Se requiere una evaluación hematológica, es decir, un examen de sangre
De igual forma, una evaluación del estado proteico mediante un balance nitrogenado, análisis de lípidos, por ejemplo, vitaminas, minerales, inmunidad y parámetros hormonales. Y eso también es importante para personas deportistas, ¿no? No solo personas eh, regulares, y eso se define también por o de acuerdo a las etapas de entrenamiento que vayamos a tener, ¿no? Por ejemplo, para pretemporadas vamos a necesitar de una dieta específica, ¿no? Que es distinta a la temporada habitual. Por ejemplo, es el inicio del trabajo del año, consta de 2 semanas de trabajo a doble o triple turno en pretemporada, ¿no? En el que las cargas de trabajo son las más grandes para nuestros deportistas. Si no tienen esto parametrizado, obviamente no van a llegar a tener buen rendimiento, ¿no? En esa etapa se forma la base física para el año competitivo. Muy importante la etapa de pretemporada. Para esto se debe efectuar un plan de alimentación que debe ser del tipo hipercalórico, ¿no? Normoproteico, salvo en los casos que se quiera priorizar potencia muscular o hipertrofia en casos particulares. El manejo de suplementos o complementos son distintos, ¿no? Suplementos y complementos de dietas resulta muy importante en esta fase de entrenamiento. Se puede usar maltodextrina, es lo más habitual en lo que son en este caso, los distintos suplementos que hay disponibles en el mercado, ¿no? Hechos a base de maltodextrina, reemplazos calóricos, multivitamínicos, recuperadores, vitamina C, entre otros, son los de uso más frecuente. Aquí hay algunos productos, ¿no?, que algunos deportistas llegan a consumir, por ejemplo, Carbomax, Meterex, por ejemplo, Stimol también, o Redoxon, ¿no? Pero para etapas competitivas la dieta ya es distinta, ¿no? Luego de finalizada la pretemporada de los equipos de fútbol, inician la fase competitiva con partidos de preparación llamados amistosos, ¿no? En esa fase la exigencia es la misma que la fase de inicio del torneo oficial, por lo que la alimentación debe llegar a ajustarse, ¿no?, a la frecuencia de la competencia, sea Copa Libertadores, Mundial y demás, ¿no? El uso de suplementos tendrá una variación debido a la reducción de volúmenes de trabajo. Es esta etapa donde ya se llega a pulir la técnica, ¿no?, más que el tema de trabajo físico. Y el incremento del entrenamiento de resistencia a productos tales como whey protein pueden consumir, multivitamínicos, reemplazos calóricos, facilitadores, vitaminas y aminoácidos, entre otros de gran importancia en esta etapa, ¿no? Y están algunos productos que se consumen, ¿no? Por ejemplo, las clásicas barras energéticas, Power Crunch, por ejemplo, acá, o las multivitaminas, o los super amino, 4800 miligramos, ¿no? O en este caso el GLU, para esas etapas exigentes. Algunos detalles a considerar también para estas dietas son una alimentación quizá en condición no habitual, en este caso en alturas, o alimentación a temperaturas altas o a temperaturas bajas, o alimentación en la concentración o viajes terrestres o internacionales, ¿no? Todo llega a afectar al organismo. Es por eso que para eso necesitamos una relación en estado de equilibrio siempre, ¿no? La cantidad que lleguemos a comer o ingestar debe ser muy similar a la cantidad de gasto que vayamos a ejercer.
Y para eso va a afectar la composición que mencionábamos de los alimentos, ¿no? Tres componentes principales del cuerpo. El glucógeno de los hidratos de carbono, por ejemplo, son necesarios. El hidrato de carbono es muy necesario para la dieta, ojo, ¿no? Puesto que va a llegar a generar glucógeno. Este es como la gasolina para nuestro cuerpo. A partir del glucógeno vamos a poder hacer una serie de actividades. El glucógeno se sintetiza a partir de hidratos de carbono, ¿no? Que pueden estar en el pan, en la carne y demás. También vamos a necesitar de proteínas estructurales, ojo, que van a servir para la formación de músculo, como proteína funcional, ¿no? Para que determinados compuestos lleguen a facilitar la función de órganos, por ejemplo. Entonces, esos tipos de proteína y la variable de lípidos o grasas, ¿no? Eso junto con el agua y los minerales, el comportamiento de la energía colectiva va a reflejar cambios en paralelo a la masa corporal. El peso corporal es, por lo tanto, una medida fundamental en una evaluación nutricional. Es por eso que los doctores es lo primero que nos miden, ¿no? Si estamos con sobrepeso o no. Ya es un indicador. Es un marcador indirecto de la masa proteica y almacenamiento de energía que una persona llegue a tener. Aquí está mi balanza, por ejemplo, respecto a la cantidad de síntesis de energía que se llega a ejecutar en el organismo a través del hipotálamo, ¿no? El hipotálamo va a llegar a generar neurotransmisores y esos van a ser siempre y cuando existe la cantidad de grasa y proteína adecuada. Eso para servir como energía, por ejemplo, almacenada, como almacenamiento o como gasto, ¿no? Gasto por ejercicio, actividad y demás, o por almacenamiento que podemos llegar a tener. El mantenimiento del peso corporal es un marcador indirecto de la masa proteica y almacenamiento de energía que mencionábamos. Y aquí están todas las relaciones que existen en el organismo, ¿no? Puede existir gasto energético basal, por ejemplo, o puede existir termogénesis adaptativa o funcionamiento adecuado del sistema nervioso simpático o sistema digestivo o de la hormona de crecimiento, muy importante para la etapa de crecimiento, obviamente, la hormona tiroidea, las hormonas gonadales, el hábito sedentario, esteroides suprarrenales y una dieta hipercalórica. Entonces nos importa estar en este estado de equilibrio, donde la cantidad de alimento consumido sea equivalente a la cantidad de energía perdida, ¿no? Si entra aquí 10, en lo posible aquí, de igual forma debería estar 10 de forma ideal, ¿no? Y eso se llega a efectuar en nuestro sistema con el contenido de energía que nosotros tenemos, ¿no? La cantidad de agua más grasa, proteínas, glucógenos, recuerden que proviene de carbohidratos y minerales que vayamos a llegar a tener, ¿no? Para eso nos sirve este balance. Y por eso se han llegado a generar en nuestros países normas, ¿no? Tenemos la norma 314.004-2019 acá en Bolivia, por ejemplo, de etiquetado nutricional, para que nosotros tengamos conocimiento de qué alimentos estamos llegando a consumir. Este tipo de norma proviene de normas mundiales, por ejemplo, las del Codex Alimentarius, que pueden observar acá.
Aquí está, por ejemplo, ¿no? Más adelante vamos a ver esta tablita. Y tenemos la normativa del códex respecto a la cantidad de, o el etiquetado nutricional como tal, ¿no? Este tipo de norma es importante para los técnicos en industrias alimentarias porque ya nos da la pauta de qué es lo que debe llegar a contener nuestra etiqueta para que lo llegue a realizar el diseñador gráfico y sea aprobado por la autoridad antes de su comercialización, ¿no? Esta es la normativa, por ejemplo, que tiene directrices y principios y demás parámetros que los vamos a observar. ¿Para qué nos sirve esta normativa? Por ejemplo, va a llegar a velar por el etiquetado nutricional, va a llegar a recomendar etiquetado nutricional. En mi país, por ejemplo, no es obligatoria, ojo, si es que no declaramos propiedades nutricionales, ¿no? Si es que declaramos propiedad nutricional, se vuelve obligatoria en mi país. Pero en otros a nivel regional ya es obligatorio, ¿no? Lo del etiquetado nutricional. Esta norma va a servir para facilitar al consumidor datos sobre alimentos que va a llegar a ingerir, ojo, al consumidor. También va a llegar a facilitar datos sobre el contenido nutricional. Va a estimular a la aplicación de principios nutricionales en preparación de alimentos. Eso en pro de la salud, como mencionábamos, ¿no? Y va a llegar a ofrecer la oportunidad de incluir información complementaria en la etiqueta. Si es que mi alimento es muy rico en zinc, si es muy rico en fósforo, si es muy rico en selenio y demás, podemos hacerlo notar en nuestra etiqueta siempre y cuando tengamos un etiquetado nutricional, ¿no? Esto va a servir también para asegurar de que el etiquetado nutricional presente una información coherente y con significado que vaya a ser entendible por el consumidor, ¿no? Ese etiquetado en lo posible debe llegar a ser de forma estándar, ¿no? Esta norma también sirve para velar porque no se hagan las declaraciones nutricionales sin etiquetado o sin adecuado etiquetado nutricional. El etiquetado nutricional es una información proporcionada al consumidor sobre el contenido de nutrientes. De ahí, el consumidor tiene la posibilidad de elegir, ¿no? De consumir ese alimento o no. Se habla de componentes en etiquetado nutricional y se refiere, por ejemplo, al contenido de nutrientes que puede declararse o a una información nutricional complementaria en caso de ser necesario, ¿no? Esos dos aspectos, contenido de nutrientes o información complementaria. De la información complementaria es toda la información adicional que se facilita para la comprensión del consumidor con respecto al valor nutritivo del alimento y o le ayude a interpretar la declaración sobre el contenido nutricional. El contenido nutricional es la relación o numeración normalizada del contenido de nutrientes de nuestro alimento. Algunas definiciones importantes, por ejemplo, la declaración de propiedades nutricionales, como su palabra indica, ¿no? Es una declaración. Se entiende una representación generalmente impresa en la etiqueta que afirma, sugiere o implica que un producto posee propiedad nutricional particular, distinta a otras, ¿no? Especialmente, pero no solo en relación con su valor energético, ¿no? No solo estamos hablando de kilocalorías, sino también estamos hablando del nivel de
proteínas, grasas y carbohidratos, así como de vitaminas y minerales que pueden llegar a declararse. No constituirán declaración de propiedad nutricional la mención de sustancias en la lista de ingredientes, por ejemplo. Eso no constituye información nutricional. La mención de nutrientes como parte obligatoria de etiquetado nutricional. Si el hierro es obligatorio en la harina, el declararlo, eso no es información nutricional, ¿no? Ya es obligatoria. La declaración cuantitativa o cualitativa de algunos nutrientes o ingredientes en la etiqueta, si lo exige la legislación nacional. Eso no es declaración de propiedad nutricional, ¿no? No, tiene otro tratamiento adicional. Pero ¿qué es un nutriente? Un nutriente se entiende por una sustancia química que consumida normalmente en forma de alimento puede llegar a proporcionar uno, energía. Si es un alimento energético, por ejemplo, debe llegar a tener una elevada cantidad de kilocalorías, ¿no? Por esa característica. Es necesaria para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la vida y cuya carencia hará que se produzcan cambios químicos y fisiológicos característicos, ¿no? Lo que mencionábamos, obesidad, tal vez cause anemia, tal vez cause otros problemas por su carencia o exceso de presencia, ¿no? Tenemos también que entender qué son los valores de referencia de nutrientes. Tiene la abreviación PRN, por ejemplo, son un conjunto de valores numéricos que están basados en datos científicos a efectos de etiquetado nutricional y declaraciones de propiedades pertinentes. A esos BRNs, valores de referencia de nutrientes, tenemos estos dos, ¿no? Valor de referencia de nutriente o necesidad en este caso, o enfermedad no transmisible. Para los de necesidad hacen alusión a valores de referencia nutricionales basados en niveles de nutrientes asociados a necesidades regulares que tiene una persona. Pero a los de enfermedades no transmisibles hacen alusión a PRNs basados en niveles asociados a reducción de riesgo de enfermedad no transmisible, ¿no? Relativas a un régimen alimentario, excluyendo enfermedad o trastorno provocado por carencia de nutrientes. Esos dos valores hay que tomarlos en cuenta. Ahora para esto se deben declarar todos los azúcares, por ejemplo, y con azúcares se entiende a todos los monosacáridos y disacáridos que están presentes en un alimento, ¿no? Pero también tenemos que diferenciar de qué estamos hablando cuando mencionamos monosacáridos. Estamos hablando de aquellos azúcares que tienen una estructura química como la glucosa, fructosa o galactosa, ¿no? También estamos hablando como disacáridos, aquellos compuestos que contengan sacarosa o azúcar común de mesa, lactosa o maltosa, ¿no? Si es que nuestro alimento en planta llega a contener estos tipos de azúcares, voy a tener que incluirlos a la declaración de etiquetado nutricional. No puedo decir, por ejemplo, que un alimento que tiene 6% de lactosa se llame un alimento cero azúcar, por ejemplo, ¿no? Estaría mal. No es cero azúcar, puesto que tiene 6% de lactosa, que es considerado disacárido, es decir, un azúcar, ¿no?
Estaría mal que un alimento se llame cero azúcar conteniendo lactosa. O polisacáridos, por ejemplo, esto ya no está dentro del párrafo de la norma, obviamente, excluyendo al almidón, glicógeno o celulosa, ¿no? Excepto estos compuestos. También, si es que vamos a hacer el análisis correspondiente de fibra dietética, los polímeros de hidratos de carbono con más de 10 unidades monoméricas, es decir, que tengan una cantidad mayor a 10 carbonos, por ejemplo, que son, que no son hidrolizados por las enzimas endógenas del intestino delgado humano y que pertenecen a estas categorías, son consideradas fibra dietética, ¿no? Polímeros de carbohidratos comestibles, por ejemplo, son considerados fibra, o polímeros de carbohidratos obtenidos de materia prima alimentaria por algún método físico, químico, enzimático es considerado fibra, siempre y cuando se haya demostrado que tiene un efecto fisiológico beneficioso para la salud. Requiere prueba científica, por ejemplo, o aportada mediante la autoridad competente. O polímeros de carbohidratos sintéticos, ¿no? Que se hayan demostrado que tienen su efecto beneficioso para la salud. Recuerden cuáles son los beneficios de la fibra dietética y mediante pruebas científicas sean o estén reconocidas por la autoridad competente. Hablemos de ácidos grasos poliinsaturados. Se entiende a los ácidos grasos con doble enlace, por ejemplo, ácidos grasos trans a aquellos compuestos que están dentro de las normativas del códex, ¿no? A todos esos isómeros geométricos de ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados que poseen configuración trans. Es característico a cada compuesto químico esa configuración que contenga dobles enlaces carbono-carbono no conjugados, ¿no? Entonces son ácidos grasos trans. De la declaración de nutrientes vamos a hacer un listadito similar a los que se puede encontrar acá en mi tablita nutricional, por ejemplo, en esta. Esta es mi tablita nutricional, está con lenta, ahí está, ¿no? En mi tabla nutricional, por ejemplo, ¿no? Para yo poder elaborar este tipo de tabla nutricional voy a necesitar hacer los análisis correspondientes, colocarlos en la tablita y ver qué cantidad es respecto al valor recomendado o al valor promedio del alimento, ¿no? Y la tolerancia que puede llegar a contener. Para recién imprimir mi tablita de este tipo, ¿no? Cantidad de calorías, cantidad de grasa total, colesterol si es que estoy declarando. O puedo declarar también grasa saturada, poliinsaturada, monoinsaturada o trans, como observábamos. O sodio, potasio o carbohidratos en forma de fibra dietaria soluble, insoluble o azúcar o polialcohol. O proteína, ¿no? Que está la proteína total declarada, 3 gramitos para esa porción, equivalente al 6% del valor diario recomendado. Vitamina A, C y distintos tipos de minerales como calcio y hierro también se pueden llegar a declarar. Aquí estoy declarando 6% de
Calcio, respecto al nivel recomendado, 15% de hierro, fósforo 6 y zinc 10%, ¿no? Entonces, para generar esa tablita y etiquetado, vamos a requerir hacer un listado. Cuando se aplique una declaración de nutrientes, será obligatorio declarar, por ejemplo, el valor energético. Esto en kilocalorías, ¿no? Es obligatorio, me dice la norma. También las cantidades de proteínas, carbohidratos disponibles, con exclusión de la fibra dietética, declarar grasas, grasas saturadas, declarar sodio y declarar azúcares totales. Es obligatorio, ¿no? También es obligatorio la cantidad de cualquier otro nutriente acerca del cual se haga una declaración. Alto en vitamina D, por ejemplo. Entonces necesitamos hacer análisis de vitamina D, adjuntar el certificado de análisis para este tipo de propiedad que vaya a servir de respaldo para el alimento, ¿no? O voy a declarar alto en zinc, por ejemplo. Entonces se requiere hacer análisis de zinc para poder ser declarado. También la cantidad de cualquier otro nutriente que se considere importante para mantener un buen estado nutricional según lo exija la legislación nacional o directrices dietéticas nacionales. Por ejemplo, y es lo que mencionábamos, ¿no? Obligatorio para harinas. Cuando se haga una declaración voluntaria, ojo, de un nutriente específico, como les mencionábamos. Además, aquellos especificados en una subsección de la normativa, la legislación nacional puede requerir la declaración obligatoria de la cantidad de cualquier otro nutriente que se considere importante para un estado nutricional a nivel nacional. De ahí la exigencia de, por ejemplo, exigir yodo en la sal, por ejemplo, otro tipo de micronutriente necesario, ¿no? Que la autoridad lo considere de esa forma. De igual forma, se deben declarar solamente las vitaminas y los minerales para los que se ha establecido la ingesta recomendada o que sean nutricionalmente importantes en el país de cuestión. Cuando se aplique la declaración de nutrientes, no se debe declarar las vitaminas y los minerales que se hallan presentes en cantidades menores al 5% del valor de referencia de nutrientes. De ahí la importancia de ese valor que mencionábamos, ¿no? El BRN. Debajo del 5% no se declara. O de las directrices oficialmente reconocidas por una autoridad de cada país, por cada 100 gramos o cada 100 ml, o por porción indicada en la etiqueta. Del cálculo de nutrientes vamos a calcular niveles de energía, por ejemplo, tomando en cuenta estos factores de conversión. Un gramito de carbohidrato equivale a 4 kilocalorías. Entonces, en los laboratorios lo que se hace es el análisis de carbohidratos. ¿Cuánto hay? Imagínense, son 30 gramitos de carbohidratos encontrados en esa porción. ¿Cuántas kilocalorías tendría? Hacen la multiplicación, ¿no? 30 por 4 simplemente son 120 kilocalorías expresadas en esa cantidad total de alimento que se está llegando a proporcionar, ¿no? De ahí la importancia. Una simple regla de tres, ¿no? Ahora si es que, imagínense, no tengo 30, tengo
una cantidad mucho mayor, ¿no? Imagínense que tengo 50 gramitos en forma de hidratos de carbono determinados en el análisis. ¿Cuánto de energía equivalen? 50 por 4, simplemente 200 kilocalorías, ¿no? Presentes en ese alimento. De esa forma se llegan a calcular, por ejemplo, los carbohidratos totales del alimento. Lo propio con las proteínas, ¿no? El factor, en este caso, es de igual forma 4 kilocalorías por cada gramito de proteína. Lo llevé a hacer análisis de laboratorio y me han llegado a determinar que tengo 20, imagínense, 20 gramos de proteína en esa porción de alimento. ¿Qué cantidad llegará a tener en su forma total? Simplemente hacen la multiplicación, ¿no? 20 por 4, 80 kilocalorías. Y se van a ir sumando, ¿no? Anteriormente nos dio 200 para carbohidratos, más estas 80 kilocalorías. Hasta el momento son 280 kilocalorías totales en el alimento. De grasas me dio 9. Voy a imaginar que solo tengo un gramito. Le sumo 9 entonces, ¿no? 9 kilocalorías más de la grasa. No tiene alcohol, ni ácidos orgánicos, ni polialcoholes. Entonces, el total en ese alimento sería 289 kilocalorías, ¿no? Para el cálculo de energía total contenido en ese alimento. De ahí la importancia de hacer el análisis correspondiente y nos van a llegar a dar la cantidad de kilocalorías presentes en el alimento. Otros factores que se pueden utilizar, obviamente, son estos, ¿no? Si es que es una bebida alcohólica, va a llegar a tener etanol, por ejemplo, se debe multiplicar por 7, ¿no? Por el factor de 7, cada gramo que vayamos a encontrar de etanol. A 100 ml, por ejemplo, le pusimos 10 gramitos de etanol a 100 ml de bebida. ¿Cuántas kilocalorías tenemos en esos 100 ml? 70 kilocalorías, ¿no? Ácidos orgánicos, por ejemplo, se llegan a contener 3 kilocalorías por cada gramito, o polialcoholes, ¿no? 2.2 kilocalorías por cada gramo. Del cálculo de proteínas, de igual forma, ¿no? Lo llevo a análisis, el alimento, mediante la metodología de Kendall, van a llegar a hacer análisis de nitrógeno total, ¿no? Y eso en forma de proteína va a tener que multiplicarse por 6.25. Encuentro, por ejemplo, 5 gramos, 5 por 6.25, y esa va a ser la cantidad de proteína total que contiene ese alimento, ¿no? Por ejemplo, 5 por 6.25 equivale a 31.25, ¿no? Entonces el alimento contiene 31.25 gramos de proteína total. De esa forma se va realizando el cálculo. Ojo, a no ser que un ente, obviamente el ente correspondiente de cada país, de otros factores adicionales a estos que se están llegando a proporcionar. Y difiere para cada alimento, ¿no? A veces. La información sobre el valor energético debe expresarse en kilocalorías, con preferencia, ¿no? De nuestro país por lo menos, por cada 100 gramos o por cada 100 ml, mililitros, ¿no? O en este caso por envase, si este contiene una sola porción. Esa información podrá darse además por
dación cuantificada en la etiqueta, o por porción si se indica el número de porciones que tiene el envase, ¿no? La información sobre la cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas que contienen los alimentos deben expresarse por 100 gramos o 100 ml o por envase si este contiene una sola porción. Además, esa información podrá darse por dación cuantificada en la etiqueta o por porción si se declara el número de porciones que contiene el envase. Si declaro que tiene 10 porciones, obviamente puedo declarar por porción, ¿no? Aquí está, por ejemplo, una tablita que toma en cuenta el PRN, en este caso nutricional, ¿no? Para vitamina A en microgramos es 800, por ejemplo. Vitamina D, microgramos 5. La C es 60 microgramos, la K es 60. Si voy a hacer un alimento rico en tiamina, el valor diferencial es 1.2 miligramos. Si lo voy a hacer en riboflavina es 1.2 también. En niacina es 15 miligramos. Vitamina B6, 1.3 miligramos. Folato en microgramos es 400. Ácido fólico es 200. Vitamina B12 es 2.4 microgramos. El diferencial. Pantotenato 5 miligramos. Biotina 30 microgramos. Hay que observar siempre estas unidades. Y en minerales, en miligramos está el calcio, ¿no? Es 1000 miligramos. El magnesio es 300. El hierro es 14 miligramos. El zinc es 15. El yodo es 150 microgramos. Ojo, ¿no? Microgramos. El cobre no hay valor establecido ni en el selenio y las proteínas son 15 gramos en este caso, ¿no? De esa forma se va estableciendo y debe existir uniformidad y estandarización de tu etiqueta, ¿no? El aporte energético en kilocalorías, el referencial es 2000, ¿no? Para cualquier persona, pero esto puede variar si es que la persona es deportista, ojo, si es que la persona es menor de edad, este parámetro va variando, ¿no? Ya no es 2000 kilocalorías por cada día, ¿no? Que la proteína de igual forma es otro parámetro a declarar, hidratos de carbono, azúcares, grasas, si es que son grasas, puedo declarar también los ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Puedo declarar vitamina A en microgramos, vitamina D en microgramos, la C en microgramos, tiamina en miligramos. También puedo declarar otros compuestos que estén presentes en nuestros alimentos, ¿no? Por ejemplo, aquí no se observa etiquetado nutricional, ¿no? No se observa ninguna propiedad que diga alto en vitamina A, por ejemplo. No declara, ¿no? Y a lo largo del curso de esta semana vamos a poder observar varios tipos de etiquetas para el tema de aprobación de etiquetas ante el SENASAC, ¿no? En el curso que se viene de BPMS, donde vamos a poder observar cuáles son los parámetros que van a poder observarse por la autoridad. Aquí no hace alusión a alguna propiedad, por ende, no es necesario etiquetado nutricional. Acá en esta parte, por ejemplo, tampoco hace alusión a un componente, vitamina A, por ejemplo, vitamina C o zinc. Por ende, no es necesario etiquetado nutricional, ¿no? En este caso es un agua de igual forma, vitamina agua.
pero que no hace referencia a ningún componente en particular, ¿no? Y por ende no es necesario etiquetado nutricional. Acá tampoco, ¿no? Este tipo de cereal no hace alusión a una propiedad nutricional específica. En este caso, tampoco es necesario el etiquetado nutricional. No dice, ¿no? Alto en vitamina A, alto en minerales, tiene algún tipo de tiamina, niacina. No, no. Por eso no es necesario etiquetado nutricional. En cambio, acá sí hace alusión al etiquetado nutricional, ¿no? Este tipo de etiqueta, ahí está, es en este caso un desayuno que se da a alguna población específica donde sí han visto importante que se coloque el etiquetado nutricional por las bondades de este alimento que va a ser otorgado por un municipio específico, ¿no? Y por ende han hecho el análisis de nutrientes, han hecho el análisis de grasa, proteínas, hidratos de carbono, cantidad de energía, calcio, hierro, zinc y fósforo, por los cuales les ha llegado a dar estos resultados, ¿no? Y por eso para esta etiqueta sí ha sido necesario el etiquetado nutricional, ¿no? En este caso. Y para tomarlo en cuenta, eso se lo coloca en la tablita, por ejemplo, con los datos persistentes. Ahí está la ración, es de 35 gramos. Se coloca en la tablita de 35 gramos una pieza y se colocan más abajo las cantidades que les ha llegado a dar en el análisis. Alcohol no hemos analizado, no es necesario. Cero. Ácidos orgánicos, cero. De igual forma, la parte de grasa, cero, ¿no? Por eso no se los llega a colocar ahí, en esa parte. Y para cada componente que vayamos a analizar, vamos a llegar a colocar ese tipo de parámetro acá, ¿no? Acá, acá, acá. Vamos a ir colocándole. Observen, grasa saturada, no hemos hecho el análisis, no declaramos tampoco monoinsaturada, poliinsaturada ni trans. Si lo hiciéramos, pues le colocamos, ¿no? Cuánto dio el análisis. Dio 2.9, por ejemplo, y nos va a llegar a dar tanto los cálculos de tolerancia máxima que deberían llegar a tenerse sobre ese tipo de micronutriente o nutriente, ¿no? Ahí está, por ejemplo, grasa trans, colesterol, si tiene o no, sodio, carbohidratos totales, fibra dietaria, azúcares, proteína y esos parámetros pueden llegar a moverse y configurarse, ¿no? Y vamos a poder llegar a tener el porcentaje diario consumido respecto a esos nutrientes en la siguiente pestañita de la tablita, ¿no? Aquí está la pestañita y tenemos 6% del valor recomendado diario consumido en este alimento, 15% en hierro, 6% en proteína, carbohidratos 6%, y de esa forma vamos a hacer el declarado en esta forma de tabla estándar. Y si prefieren otra tabla, de igual forma, ¿no? Tenemos la estándar 2, aquí está, con otro tipo de ordenamiento más sintetizado, ¿no? Y de esa forma vamos metiendo. Ahora sí yo puedo meter datos dual también. Datos con dos alimentos distintos para poder calcular también el análisis nutricional. Y me dé en esta tablita en porcentajes. O para niños, ¿no? Tenemos otros valores de referencia, por ejemplo. Para menores a 2 años, por ejemplo, se quieren otros valores que pueden colocarse en esta tablita, ¿no?
Está para niños de 6 meses a 2 años. Ahí está de 2 años a 4 años. Ahí está la tablita dual. Ahí está para niños de 6 meses a 2 años. De 2 años a 4 años. Y las tablas diferenciales orígenes para ejecutar este tipo de tablita, ¿no? Pasemos a la guía. Aquí en la guía del códex de igual forma se declaran, ¿no? Los principios para el etiquetado nutricional. Sí o sí deben declararse, por ejemplo, nutrientes que estamos colocando en la etiqueta, resaltantes del producto, información nutricional complementaria y ejecutar el etiquetado nutricional. Este es el códex, por ejemplo, en el que vamos a poder observar todo lo que hemos ido describiendo de los parámetros más importantes, ¿no? Algunos adicionales se llegan a contener. Acá, ahí está, por ejemplo, el de las vitaminas niacina y folato, que también pueden declararse, del contenido en grasa, de las tolerancias y cumplimiento también del mismo, de los principios generales del códex y de la información adicional complementaria y su anexo, ¿no? Este tipo de normas se la pueden llegar a descargar si desean. También tenemos lo que es normativa europea, observen, para el etiquetado. Y de igual forma la Unión Europea tiene sus propios lineamientos, ¿no? Que son más amplios. Observen 60 hojas que nos pide. Por ejemplo, un ingrediente o ingredientes de un alimento que se presente en más del 50% del mismo o del consumidor asocie generalmente con su denominación al respecto al cual se requiere normalmente una indicación cuantitativa de ese tipo de ingrediente, ¿no? Si es leche, cuánto por ciento de leche, fecha de duración mínima y temas adicionales de información alimentaria en etiquetado en la Unión Europea. Y de ahí que es importante tener conocimientos respecto al etiquetado nutricional para no tener rechazos frente a la autoridad, ¿no? La autoridad puede ver conveniente que tu producto tenga etiquetado nutricional y lo va a solicitar. Aquí están las recomendaciones por último de el Ministerio de Salud acá en Bolivia respecto a la cantidad de macronutrientes que deberíamos consumir. Aquí está para niños, ¿no? Niños de 2 meses, de 8 meses, de 11 meses. Y la cantidad de micronutrientes. Esta tablita está hecha para varones. Los requerimientos son distintos entre varones y mujeres. Y está todas las vitaminas que debería consumir. También las hay para niños de 1 año, 2 años hasta 9 años. Adolescentes menores de 10 años, 11, 12, 13, 16 años. Sus requerimientos van subiendo, ¿no? Observen que la cantidad de energía cada vez es mayor. 1800, 2100 kilocalorías, 2150, 2800 para adolescentes de 17 años, 18 años, 2700 kilocalorías por día y la cantidad que deberían consumir, ¿no? Eso para adultos también tenemos de 18 a 30. Se va reduciendo, ¿no? Observen, se reduce ligeramente la cantidad de acuerdo al peso, ¿no? Si yo peso 65, requiero 2400 kilocalorías. Para personas de 30 a 60 años, de igual forma, va variando. Y mayores a 60 años ya no requieren tanta kilocaloría, ¿no? Observen. Esas son las cantidades recomendadas por el ministerio.
Y aquí está la tablita para mujeres, ¿no? Están las adolescentes, adultas y embarazadas, ¿no? Si es que están en el primer trimestre, segundo, tercer trimestre, va variando la proporción de alimento a consumir. Aquí está también para niñas en meses, en este caso, de 5 meses, 8 meses, 10 meses, 11 meses, acá en Bolivia, ¿no? Entonces, esa es la información que les queríamos proporcionar el día de hoy. Tenemos también la tablita de la FAO, por ejemplo, respecto a la cantidad de componentes alimentarios. Aquí están más específicas, ¿no? Están ácidos saturados, grasos, insaturados, de acuerdo a cada tipo de alimento. Igual forma acá, ¿no? Está en otro idioma, en inglés, respecto a la cantidad de zinc, cobre, vitamina A, que llegan a contener distintos tipos de alimentos a nivel mundial, ¿no? Esta tabla es de la FAO, muy completa. Aquí están más tablitas por cada 100 gramos, por ejemplo, de alimento. Y estas tablitas van a estar en el pack de recursos, ¿no? Tenemos más tablitas. A ver, vamos a observar la calculadora de calorías necesarias por día. Aquí está. Si tú eres hombre, debes seleccionar en esta parte, colocar un 1, por ejemplo. Y se te va a ir restringiendo, ¿no? De entre 18 a 30 años, coloco el 1 y vas realizando el cálculo más adelante, ¿no? El nivel de actividad física, soy sedentario yo. Y ahí están las calorías necesarias por día, ¿no? Que yo debería llegar a, como mínimo, a consumir 1073. Pero imagínense que soy muy activo, ¿no? Actividad intensa, 1500 kilocalorías. Va a depender mucho también del peso. Te voy a introducir mi peso acá. Ahí está. Y con el peso, obviamente, son 3600 kilocalorías que yo debería consumir. Actividad intensa, pero también puedo colocarle más criterios, ¿no? En la parte de abajo. Ahí está. 2500 y eso es lo que consumimos. ¿Cuánto por ciento en hidratos de carbono? Me recomienda 55%, proteínas 15% y grasas 30%, ¿no? El equivalente en gramos es esto. El total de raciones diarias, si yo voy a consumir carbohidratos, obviamente serían 22 pequeñas raciones, frutas 8, verduras 3 y lácteos 4. O proteínas 8 acá, o lácteos 3, grasas 6 y lácteos 3. Entonces se va yendo a variar este tipo de tablita para nosotros tener la composición adecuada y repartirla en el desayuno, media mañana, comida, en la merienda si es que la tengo y en la cena, ¿no? Por ejemplo, tengo 4 lácteos para repartir. Puedo tomar 2 acá, uno acá y uno en la comida, ¿no? Ahí están los 4 repartidos. Hidratos de carbono, puedo tomar 10 en la mañana, 10 acá y simplemente 2 acá. He llegado a cumplir hidratos de carbono. Verduras, 3 en la comida. Ahí está, se cumple. Proteicos, igual forma 8 en la comida. Frutas, 2 en la mañana. 6 y cumplo, ¿no? Ir repartiendo ahí mi dieta diaria, ¿no? Grasa añadida, por ejemplo, tengo 6, 2 acá, 2 acá y 4 acá. Y con eso ya he llegado a cumplir. A 6 nomás, excede, me dice, ¿no? Solo me quedaban 2 y ahí está adecuadamente distribuida, ¿no? ¿Qué materia más les tenemos? Otro cálculo de
Sensaciones también acá, donde nosotros podemos calcular si soy varón, por ejemplo. Esto es para animales, observen. De igual forma, ellos tienen su requerimiento nutricional, ¿no? Y se puede volver a llegar a, por ejemplo, para vaquillas, llegar a calcular su requerimiento nutricional. Se va a consumir sorgo, algodón y demás, ¿no? Y por último, a ver, tenemos esta tablita más nutricional. También información nutricional por cantidad, por porción promedio, ¿no? Este es el valor en kilocalorías, por ejemplo, de esta tablita. Ahí está. Por ejemplo, del chocolate, ¿no? Tenemos del Brigadeiro, 149 kilocalorías por 60 gramos de porción. Tenemos también por cremas, ¿no? Ahí están una porción de 60 gramos, más o menos, de la crema para el jengibre, para el tuzón, de igual forma, y demás alimentos. Más la información complementaria por esas porciones. Las tablitas, aquí está mi tablita de igual forma. En este caso para atletas, ¿no? Para dotarles a los atletas. Esta ya la vimos. Tenemos también la tabla de compuestos. Ahí está por país, ¿no? Si es que están en Perú, Bolivia, Ecuador, llegamos a tener distinto tipo de codificación para estos alimentos. Y esta, por ejemplo, solo para Bolivia, por ejemplo. Ahí está para Bolivia los alimentos más tradicionales que tenemos. Y de los alimentos tradicionales ya tenemos la información nutricional, ¿no? Cuánto de agua llega a tener, qué porcentaje de grasa y demás componentes. Pero yo estoy en otro país. Estoy en Honduras, por ejemplo. Ahí está. Un alimento, ¿no? Allá en Honduras. El azúcar, por ejemplo, que llegamos a contener. Entonces son alimentos que se han ido clasificando de igual forma por región o país. Personal de República Dominicana. Ya están algunos alimentos que se han llegado a dotar para esta tabla, ¿no? Maíz, por ejemplo, y cantidades nutricionales de acuerdo a esa región. Y de esa forma vamos a ir generando nuestras tablitas, ¿no? Aquí para el análisis químico a realizarse. Tenemos más tablitas, en este caso de la FAO también. Esto ya llega a tener tanto variedad, código y demás, y los componentes, ¿no? La abreviación Fe significa hierro, ZN zinc, K va a significar calcio, ácido fítico, por ejemplo, este tipo de abreviatura, y se van a ir analizando mediante estos microcomponentes, ¿no? Aquí están por grupos de alimentos. Aquí están los alimentos que se han llegado a analizar en la FAO y su cantidad respectiva. Y ahí está, ¿no? La cantidad respectiva de hierro, calcio, fitatos o ácido fítico en distintos tipos de alimentos, para legumbres, para vegetales, para frutas, para carne, para pescado de igual forma, ¿no? Y para la leche, grasas y azúcares, ¿no? Y otra tablita, a ver qué les quería mostrar el día de hoy. Este lo hemos mostrado.
Y la última es esta, ¿no? Otro calculador, por ejemplo, si es que se pretende uno consumir el nivel de maíz, tiene una determinada absorción, ¿no? No se absorbe al 100% la cantidad de maíz que vayan a consumir, es por eso que se tiene ese tipo de aclaración en la parte derecha, ¿no? De cantidad absorbida del alimento. Y podemos recurrir a ese tipo de tablas, ¿no? Donde vayamos a tener información nutricional para poder visualizar y ver cuál sería nuestra dieta más adecuada. Está para hortalizas también, ¿no? Y ahora sí, vamos a observar la parte de preguntas que tengan. ¿Cómo podemos obtener las tablas y fórmulas para calcular las kilocalorías? Las kilocalorías, todo lo que han podido observar siempre va a estar disponible en el pack de cursos, y para los que vayan a tomar el curso de lunes a viernes, en esta semana obviamente el pack viene de forma gratuita, ¿no? El link se va a llegar a facilitar en breve, no se preocupen. ¿Cuáles son los elementos básicos que se deben encontrar en la tabla nutricional? Los hemos mencionado, ¿no? Carbohidratos o hidratos de carbono, proteínas, grasas y el tema de microcomponentes, vitaminas o minerales que vamos a declarar. Tan, 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 tan. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Con eso estaríamos concluyendo el seminario del día de hoy.